Continuando con los sistemas de cableado estructurado, vamos a seguir abordando otros aspectos que son ámbitos bajo las cuales se rigen los subsistemas de cableado estructurado. Entonces, seguimos abordando pues las normativas 568, que tiene que ver con todos los aspectos de los diferentes medios que se utilizan para desarrollar pues lo que es el cableado horizontal y el cableado vertical de una infraestructura de red. También vamos a continuar pues abordando la 569, que es la normativa que tiene que ver con los espacios, el recorrido para el cableado horizontal y el cableado vertical, así como los diferentes tipos de canalizaciones que se pueden utilizar. En la sesión anterior abordábamos todos estos aspectos de lo que es la canalización a través de suspensiones, la canalización a través de eh, ductos subterráneos, eh, aéreos. También abordamos la parte de los diferentes tipos de escalerías que se pueden usar también para desarrollar pues el recorrido tanto del cableado horizontal como del cableado vertical. O sea, hablábamos de todos esos aspectos, la parte de lo que tiene que ver con la seguridad en la parte del tendido del cableado de red con respecto pues al cableado eléctrico. Y pues vamos a seguir también nosotros abordando otras normativas que no hemos hablado tanto como la 606, que tiene que ver con la parte administrativa de los subsistemas de cableado estructurado, que corresponde pues a todo lo que es la documentación y el etiquetado que se recomienda pues que tenga todo sistema de cableado estructurado. Y también pues vamos a abordar la 607, que es la normativa que está enfocada pues en la parte de aspectos de seguridad y que permite pues o que define los aspectos sobre los que se debe diseñar y construir o implementar un sistema de conexión a tierra. Y también pues vamos a abordar un poco acerca de la normativa TIA 942, que es la que está enfocada en la parte de lo que tiene que ver con los data centers o los centros de datos. Entonces, en la parte de lo que respecta al cuarto de telecomunicaciones o TR que habíamos mencionado, que en él están alojados pues lo que tiene que ver con los gabinetes, rack, eh, patch panel, equipos activos como switches y enrutadores. Y también abordaban pues los aspectos sobre cómo debe estar construido y la parte que corresponde a elementos de seguridad que se deben tomar en cuenta tanto en el proceso de diseño como en la implementación pues, de un cuarto de telecomunicaciones. En esta parte vamos a abordar el espacio que se requiere para la construcción de un cuarto de telecomunicaciones. Recordemos que este es ámbito de la norma TIA e IA 569, que es la que tiene que ver con la parte de los espacios. 569. Entonces, dentro de los requerimientos de lo que es el cuarto de telecomunicaciones, entonces tenemos pues el área de piso en metros cuadrados. Entonces, en dependencia de tamaño, pues nos va a permitir estimar la cantidad de usuarios que vamos a poder alojar o a los que le vamos a poder dar servicio de red
con un tamaño específico, la cantidad de puertos que vamos a requerir, la cantidad de gabinetes o rack y pues cuál va a ser el tamaño del TR o del cuarto de telecomunicaciones. Y algo otros aspectos en cuanto pues al dimensionamiento de, lo que tiene que ver con los wall mount. Entonces, si el área que va a cubrir pues la red es de 200 metros cuadrados, en ese espacio significa de que necesitaríamos o podríamos alojar a 20 usuarios, tomando como referencia de lo que dice la 569 que por usuario debemos de reservar una cantidad de 10 metros cuadrados. Entonces, en un espacio de 200 metros, o sea, si la red va a cubrir 200 metros cuadrados, entonces en ese espacio tenemos que prever conexiones de red para 20 usuarios. Los números de puertos, tomando en cuenta que necesitamos pues 2.5 tomas por usuarios. Esto considerando que vamos a necesitar pues dos conexiones por usuario, más la escalabilidad que debemos de considerar. Entonces, por lo tanto, en este caso, vamos a necesitar 50 números de puertos o tomas por usuario. Entonces, por cada usuario serían dos, que son 40, más el punto 5, que es el crecimiento que vamos a considerar por la cantidad de usuarios. Eh, en este caso, en la parte de el gabinete o rack, entonces necesitaríamos un gabinete de 12 unidades de rack. Para 12U le decimos generalmente, o RU, que serían unidades de rack. Y el tamaño del cuarto de telecomunicaciones, de acuerdo pues a los 200 metros cuadrados que tenemos. Entonces, para el cuarto de telecomunicaciones debemos de reservar un espacio de 0.7 metros cuadrados. Ese sería el espacio, 0.7 metros cuadrados. Y la cantidad, pues, las dimensiones que podemos necesitar es de 0.9 milímetros por 7 milímetros por 7 milímetros. Ese sería, pues, el tamaño del gabinete. Ahora, para un tamaño de 500 metros cuadrados, la cantidad de usuarios que podríamos alojar en esa infraestructura sería de 50 usuarios y la cantidad de tomas o puertos que necesitaríamos serían de 125. Y para dar conectividad a todos los 50 usuarios, necesitaríamos un gabinete, un rack de 1 por 7 pies. Ya este sería pues un gabinete completo prácticamente. Y el TR debería de tener un tamaño de 3.3 metros. O sea que debería ser 3.3 por cada lado. 3.3 metros cuadrados. Ahora, si el área en el que vamos a desarrollar la infraestructura de redes de 1000 metros cuadrados, entonces necesitaríamos crear conexiones para 100 usuarios. 100 usuarios y la cantidad de tomas por usuario serían pues 250 tomas. Y el gabinete, en este caso necesitamos pues un gabinete de 7 pies. Un gabinete de 7 pies que sería suficiente pues para alojar en ese gabinete patch panel, switches, router, organizadores de cable,
conexiones de tierra y esos aspectos. Y el tamaño del TR sería de 3.8 metros cuadrados. Entonces sería pues un área un poco más grande. Entonces sería 3.8 aquí. Cada lado pues debería ser de 3.8 metros cuadrados para poder alojar pues a esta cantidad de usuarios, 100 usuarios. Si el área que va a cubrir la red es de 1500 metros cuadrados, entonces en ese espacio podríamos alojar hasta 150 usuarios. La cantidad de tomas sería pues 375, que sería pues multiplicando 150 por 2.5. Eso nos da pues esta cantidad que tenemos aquí. Y esa sería la cantidad de tomas de red o puertos que necesitaríamos pues instalar. Esa es una estimación. Eh, en algunos aspectos puede ser que las personas pues no consideren instalar dos tomas por usuario, sino que simplemente una, pero es una recomendación de la normativa. Pues, las normativas solamente son recomendaciones, no son camisas de fuerza que obligan al usuario o al implementador desarrollar pues o cumplir a cabalidad todas las recomendaciones que ellas pues establecen. Y en este punto posiblemente la mayoría de las implementaciones pues tal vez no acaten al 100% este aspecto, al menos en la cantidad de tomas por usuario. Entonces, para esa cantidad de usuarios, entonces necesitaríamos instalar dos gabinetes de 7 pies. Entonces aquí ya el cuarto de telecomunicaciones ya debe ser un poco más grande, porque ya no solamente va a alojar un gabinete, sino que va a alojar dos gabinetes. Y recordemos que debe haber pues espacio suficiente para poder pues trabajar de manera adecuada dentro del cuarto de telecomunicaciones. Y el tamaño pues del TR sería de 4x4. Ahora sí, el área a cubrir por la red de 1750 metros, entonces ahí podríamos instalar tomas de telecomunicaciones para 175 usuarios y un total de puertos por usuario, tomas por usuario de 438. Y pues necesitaríamos eh, dos gabinetes de 7 pies. Y el área para el TR que sería de 5.3. Y así podemos considerar pues para diferentes áreas. En esta parte pues la normativa eh, te da pues muchas ideas para que uno pueda dimensionar eh, la cantidad de usuarios, la cantidad de tomas, la cantidad de gabinetes que necesita implementar y así pues como también el área que debe reservar para el TR. Recordemos que el TR pues debe estar ubicado en un lugar centralizado, de tal manera que pueda cubrir 90 metros en cualquier dirección. En el caso de que los espacios pues sean muy grandes, la recomendación es dividir el piso en módulos y luego pues aplicar el mismo criterio. En el caso de que el lugar donde vamos a hacer la implementación exceda el tamaño que tenemos aquí de 2250 metros cuadrados. Si hay un espacio mayor a eso,
entonces pues lo que podemos hacer es dividirlo en varios módulos de 2.250 metros cuadrados y en base a eso pues hacemos las estimaciones de la cantidad de usuarios que se pueden alojar o áreas de trabajo que se pueden crear, la cantidad de números de puertos, la cantidad de gabinetes que se van a instalar y pues el tamaño para el cuarto de telecomunicaciones o el TR. En el caso de la sala de equipos o ER, que en algunos casos recordemos que eh, nos mencionaban que podría también funcionar como TR y podríamos tener pues ambas funcionalidades dentro de la misma ubicación. Entonces para un área de 200 metros cuadrados, entonces siempre pues considerando los 10 metros cuadrados por usuario, entonces tendríamos 20. El área sería de 6 metros cuadrados y las dimensiones sugeridas pues serían de 3 metros por 2 metros por 2,5. Esto es el alto, perdón, el largo, el ancho y el alto. Este es el alto del piso al techo. En el caso de la demanda de voltaje que vamos a requerir es de 5 kVA o 5 kilovoltamperios. Y la capacidad de corriente alterna, pues para el TR sería pues de 3. Ahora para un área de 500 metros cuadrados, entonces la cantidad de usuarios sería 50, el área en metros cuadrados para el ER sería de 9 y las dimensiones sugeridas pues serían 5 metros de ancho por 3 metros de largo y 2,5 metros que es la altura, en este caso del el cuarto de telecomunicaciones. Eh, la cantidad de voltaje que vamos a necesitar sería de 10 kilovoltios. Esas son estimaciones en dependencia pues de- de la experiencia que tiene en este caso Newlink en base pues a los trabajos que ellos realizan, todas estas recomendaciones eh, y pues a las recomendaciones de las normativas y la capacidad de corriente alterna para el TR que sería pues de 3. Para un área de 1.000 metros cuadrados, entonces la cantidad de usuarios sería para 1.000. El área para el TR sería de 14 metros cuadrados y la dimensión sería de 5 por 4 por 2,5. La demanda de kVA sería de 17 kVA y la capacidad para el TR que sería de 4. Y así podemos ver, pues, en el caso, por ejemplo, para 1.000 metros cuadrados, la cantidad de usuarios, perdón, 10.000 metros cuadrados, la cantidad de usuarios sería de 1.000. El área para el ER sería de 100 metros cuadrados y en este caso pues tendríamos una dimensión de 10 metros por 10 metros por 3 metros. Y la demanda de kVA pues sería de 152 kVA y para el TR sería de 19. Entonces lo que nos mencionan aquí que estos valores pues son de referencia y que pueden depender de otros factores y de consideraciones especiales para cada sitio. Si es una oficina, si son escuelas, bancos, hospitales, entonces eso puede hacer algún tipo de variación en cuanto a estos datos de referencias que tenemos para el cuarto de telecomunicaciones. Ahora, en base a la parte de la ductería o las canalizaciones que vamos a usar para todo lo que tiene que ver pues con los cables que vamos a llevar hasta el cuarto de telecomunicaciones. En el caso de que usemos pues conduits,
como canalización. Entonces aquí podemos ver pues que hay diferentes dimensiones. Tenemos de 1/4 de pulgadas, eh, que en este caso pues tiene 8 milímetros, 8,5 milímetros de flexibilidad. Entonces, en una dimensión de un conduit de 1/4 de pulgada, entonces si vamos a instalar cable categoría 3 de 4 pares, entonces pues ahí en ese espacio solamente me cabría un cable. Si es de categoría 5, siempre de 4 pares, entonces pues me alcanzaría pues un cable. Si es de categoría 6 de 4 pares, entonces ahí no me alcanza, no es suficiente un conduit de 1/4 de pulgada, menos de un cable de categoría 3 de 25 pares o un cable de categoría 5 de 25 pares, que ya son cables más gruesos, que se usan para la parte de conectividad telefónica. Si el conduit tiene 3/8 de pulgada, o sea, 12 milímetros y 12 milímetros de flexibilidad, entonces si es un cable de categoría 3 de 4 pares, entonces podría pasar por esa canalización dos cables. Si es de categoría 5E, dos cables. Si es de categoría 6, uno. Y para cables de categoría 3 de 25 y categoría 5 de 25, pues ya no me alcanza. No es suficiente esa dimensión. Eh, Y aquí pues también a la par tenemos los tamaños de las cajas que debemos utilizar. Un ancho de 2 pulgadas y la longitud de 4 pulgadas y el alto pues de 2 pulgadas para las cajas de registro que vamos a poner. Recuerden que decían que debemos de incluirlas pues cada 30 metros. Y así pues podemos ver que en esta tablita pues nos dan buenas recomendaciones de cuáles son las dimensiones que podemos utilizar para cada uno pues en dependencia del tamaño del conduit, del tubo conduit. Si por ejemplo es de 1,25 pulgadas, o sea 35 milímetros y 36 milímetros de flexibilidad, entonces podríamos instalar 14 cables de categoría 3, 12 cables de categoría 5E y 10 cables de categoría 6. Y en el caso de que necesitemos pues para cables mayores de 25 pares, 4 en la categoría 3 y 1 en la categoría 5. Y si el conduit es de 3 pulgadas, de 75 milímetros, entonces ahí podríamos pasar por esa canalización hasta 60 cables categoría 3 y 50 cables categoría 5, 40 cables categoría 6, 20 cables de 25 pares categoría 3 y 7 cables de 25 pares categoría 5. Entonces, este es otra tablita que es muy importante de conocerla para utilizarla como referencia en caso pues de que nos toque realizar espacios de canalizaciones. Bien, ahora en cuanto a cómo dimensionar pues esos espacios o sacar el área total para la implementación pues de un proyecto. En este caso se pone un ejemplo de un área pues que no es regular. Entonces tenemos pues eh, tiene diferentes formas, entonces lo cual puede obstaculizar eh, el cálculo del área
el área sobre el que se va a trabajar, pues un proyecto de infraestructura de cable estructurado. Entonces, para eso, recordemos que es importante, pues, el cálculo del área. Y para poder determinar el área cuadrada sobre la que vamos a trabajar, entonces es importante conocer cómo se determina el área cuadrada de un rectángulo, cómo se determina el área cuadrada de un triángulo, que son elementos importantes que vamos a tomar en cuenta al momento de estimar el área total sobre la que va a funcionar, pues, eh, o la que donde vamos a desarrollar, pues, la instalación o el diseño del cableado estructurado. Entonces, por eso es importante conocer, pues, la altura y el ancho de lo que tiene que ver, pues, con la edificación donde se va a hacer la infraestructura de cableado estructurado. Entonces, en este caso, aquí podemos ver de manera modular cómo se ha trazado los espacios para poder determinar eh, el área cuadrado total de, del lugar donde se va a desarrollar, pues, el proyecto de cable estructurado. Por ejemplo, en este caso tenemos que esta área es de 1175 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo se determinó? Entonces, para eso se trazaron, pues, mediciones. De este punto a este punto hay 25 metros cuadrados. Entonces sería, pues, como la base por la altura. Y de este punto a este punto, entonces hay 47 metros cuadrados. Si nosotros multiplicamos, en este caso estamos haciendo el cálculo de un rectángulo, entonces que sería de 47 por 25. Si nosotros multiplicamos esto, 17 por 25, entonces nos va a dar, entonces al realizar la multiplicación de 47 por 25, entonces nos da 1175, que sería metros cuadrados. En este caso, de esta parte que es un rectángulo. En esta parte, que aquí tenemos, pues, un triángulo, entonces sería esta parte que seríamos aquí, que tendría, pues, más o menos, si lo marcamos por aquí, hasta aquí hay 25. Entonces aquí tal vez podrían ser unos 35 metros cuadrados, vamos a ver. Y aquí 13 metros. Entonces en este caso es como un rectángulo, entonces sería base por altura entre 2. Base por la altura entre 2. Entonces vamos a ver si multiplicamos 13 por 35. 13 por 35. Bien, entonces en este caso sería una estimación más o menos de 25 metros más 5 metros aquí. Entonces sería 30 metros, que sería en este caso, pues, 13 por 30 entre 2. Entonces 13 por 30 entre 2, pues nos va a dar 195. Entonces de esa manera se calculan, pues, todas las áreas. En este caso, esta área de aquí, que sería otro espacio,
pues sería aplicar pues las mismas fórmulas de rectángulos y de triángulos para determinar pues las áreas cuadradas. Una vez que ya se tiene el área para cada una de las secciones en que se ha dividido pues el área, entonces se suman. Si sumamos todos estos valores, 1175 más 195 más 425 más 1280 más 750 más 120 más 250, entonces el área total va a ser de 4195 metros cuadrados. 4195 metros cuadrados sería el área pues, que vamos a utilizar para el desarrollo pues, del proyecto. Vamos a ver aquí según esta tablita. Entonces esta área pues trasciende las recomendaciones de esta tabla donde sale pues las recomendaciones para el cuarto de telecomunicaciones. Entonces nosotros tendríamos que pues aplicar nuestro cálculo eh, para poder encontrar pues la cantidad de conexiones de red que vamos a instalar, el área cuadrada por cuántos usuarios vamos a poder albergar en estas localizaciones, cuál es el tamaño del cuarto de telecomunicaciones y la sala de equipo que vamos a necesitar, cuántos racks, cuántos gabinetes, tomando en cuenta pues las recomendaciones que ya mencionábamos anteriormente. Entonces, en la parte de cableado estructurado, pues se vuelve esencial la parte del diseño de planos. Como vemos en este caso, tenemos el plano de piso del edificio donde se va a realizar la implementación pues, del cableado estructurado. Entonces, es importante que nosotros podamos establecer eh, un diseño de plano de piso y hacer pues o definir una escala sobre la que vamos a construir pues nuestro plano de piso. Entonces, en este caso, de acuerdo a las áreas de trabajo, entonces pues a la cantidad de metros cuadrados, pues se sacan la cantidad de áreas de trabajo que vamos a tener. En este caso, 195. Y recordemos que para cada área de trabajo se debe reservar pues 10 metros cuadrados. Entonces eso nos da una estimación de 20 usuarios o 20 áreas de trabajo que podríamos instalar aquí. Y así pues para cada una de las áreas. Esta parte, 117 áreas de trabajo, 128, 42, 175, 25 y 12 áreas de trabajo. Entonces, esta es ya parte de la recomendación que nos establecían aquí. Entonces, si los espacios son muy grandes, se divide el piso en módulos y luego aplique pues el mismo criterio para hacer la determinación de los, los elementos que van a conformar pues nuestro eh, sistema de cableado estructurado. Entonces, el total de áreas de trabajo que vamos a tener pues en esta infraestructura sería de 419 áreas de trabajo. Ahora, ¿cuántos cuartos de telecomunicaciones vamos a necesitar para cubrir pues toda el espacio que tenemos donde se va a desarrollar pues la infraestructura estructurada? Entonces para eso pues necesitamos trazar una circunferencia desde el centro, tomando en cuenta que esto pues debe tener pues al menos eh, en este caso 60 metros. 60 metros y 60 metros pues que para cubrir pues un área. Si solamente ubicamos un único cuarto de telecomunicaciones, pues podría exceder el el límite de los 100 metros que establece para el cable UTP. Entonces, por esa razón, la recomendación es que se necesiten pues de dos cuartos de telecomunicaciones, porque el área, si se fijan, sería como más o menos de 120 metros cuadrados.
entonces excede los 100 metros. Entonces, por esa razón, pues eh, dividimos en este caso para dos cuartos de telecomunicación. Entonces, los cuartos de telecomunicaciones pues estarían ubicados en estas ubicaciones centrales, 60 metros y 60 metros. Entonces, los cálculos, 419 áreas de trabajo, dos tomas por cada usuario en cada área de trabajo. Entonces necesitaríamos un total de 838 cables UTP divididos pues en dos cuartos de telecomunicaciones, o sea, más o menos 419, 419 puntos de red que convergerían en cada uno de los cuartos de telecomunicaciones. Y la utilización sería pues del 40%. Las bandejas principales eh, deben planearse para 1050 cables. Recordemos que son 2.5 por usuarios. Entonces, eso necesitaría pues alojar 1050 cables en las bandejas. Una vez que tenemos ya determinado las áreas de trabajo, las ubicaciones de los cuartos de telecomunicaciones, entonces parte de lo que recomienda la 569, que es la que tiene que ver con las trayectorias y los espacios para todos los componentes de los subsistemas de cable estructurado, entonces debemos desarrollar cuál va a ser la trayectoria que va a seguir pues el cableado. Y en este caso pues tenemos de acuerdo a la recomendación, lo que tiene que ver pues con cableado de voz y datos en esta parte, donde sería pues las trayectorias que van a seguir tanto el cableado horizontal como el cableado vertical. Entonces tenemos estas trayectorias que son pues las que están definidas por donde se trazaría el cableado que va hacia los diferentes cuartos de telecomunicaciones y hacia las diferentes áreas de trabajo. Entonces, esa parte pues también es importante que quede plasmada en un plano de piso para que los administradores puedan determinar cuál es la ruta que sigue el cableado horizontal y el cableado vertical dentro de la infraestructura de red. Y esto pues es un plano donde se puede mostrar la ubicación de los diferentes componentes que existen ya en un plano de piso, donde hay salas de conferencia, donde hay puertas, las separaciones que existen dentro pues, del edificio, de la infraestructura del edificio, porque son componentes que van a permitir poder identificar las ubicaciones donde van a estar localizados, luego las áreas de trabajo, donde vamos a necesitar pues instalar puntos de red o tomas de telecomunicaciones para datos en cada una pues de las ubicaciones. Entonces esto muestra ya pues las divisiones que existen dentro del edificio. Y aquí en esta parte pues se señaliza dónde se van a ubicar pues los puntos de telecomunicaciones, donde hay usuarios a los que se le debe proveer pues la conectividad de red. Bien, y aquí podemos ver pues el trazado para las trayectorias, principalmente del cableado pues de red en este caso. Bien, ahora con respecto a la 606, la normativa 606, esta es su ámbito
Recordemos que está dentro de lo que es la definición de la documentación para la red. Entonces, la 606 resumen del estándar para la administración de telecomunicaciones. Entonces, esta normativa aborda los aspectos que tienen que ver con el etiquetado, el etiquetado para el cableado horizontal, para el cableado vertical, el etiquetado para lo que tiene que ver con los cuartos de telecomunicaciones, el etiquetado de los equipos, los planos de pisos que van a describir pues las ubicaciones de las áreas de trabajo, las ubicaciones o las trayectorias que sigue el cableado horizontal y el cableado vertical. Entonces esta normativa emplea diferentes recomendaciones para desarrollar pues un proceso de etiquetado, incluyendo pues el etiquetado para la parte de red, el etiquetado para la parte de voz o el etiquetado para lo que tiene que ver con la red eléctrica también. Entonces, el propósito de esta normativa es establecer las guías y prácticas de sentido común para la administración de sistemas de telecomunicaciones. eh, Parte esencial de una administración de una red estructurada es su documentación. Si no existe documentación, entonces estaríamos como a ciegas. Se nos dificultarían los trabajos de diagnóstico, de resolución de problemas dentro de la infraestructura de red. Entonces, en ese sentido, la documentación es un elemento fundamental que ayuda a los técnicos o a los administradores de red a poder dar respuestas eh, rápidas y satisfactorias para los usuarios de una infraestructura de red. Entonces, el alcance de la 606 aborda pues todo lo que tiene que ver con las conexiones cruzadas a nivel pues de los planos de piso que trazan las trayectorias por donde va el cableado o las conexiones cruzadas, su etiquetado, los cables y los medios, pues donde deben estar etiquetados, las trayectorias que siguen, los espacios y cuartos. Si existen varios cuartos de telecomunicaciones, entonces debe estar definido cada una de esas áreas y las áreas de trabajo. Entonces deben existir pues registros o documentos donde se detalle pues todo lo que tiene que ver con el marcado, los registros, reportes, mapas, esquemas. Todos estos elementos son esenciales al momento de la administración pues de una infraestructura de red. Entonces aquí nos dan algunas recomendaciones con respecto al color que debemos usar para el etiquetado. Entonces, el color naranja dice que es para identificar entradas de servicio exteriores. Verde, entrada de servicio interior. Recordemos que uno de los sistemas del cable estructurado es la entrada de servicio. Entonces, si es en la parte externa, debe ser naranja, en la parte interna debe ser verde. O sea, esto es eh, si es la entrada de servicio por donde ingresan pues los servicios de internet del proveedor de servicio o de la red telefónica, entonces debería ser pues naranja. Pero si es una entrada de servicio eh, para interconexión de edificios, por ejemplo, de una misma empresa, entonces debe ser verde. eh, Púrpura para conexiones pues mayores entre el cuarto de telecomunicaciones y los CE. Blanco para terminaciones de cables de MC a IC. Gris para terminaciones de cables de IC a MC.
azul para terminación de cableado horizontal, café, terminaciones de cable entre edificios, amarillo, mantenimiento auxiliar, alarmas y seguridad, rojo, sistema de teléfono. Entonces esas son las recomendaciones en cuanto a los colores que debemos utilizar. En el caso de los colores que debemos usar para los cuartos, de acuerdo con la 606, para identificar el punto de demarcación, entonces tenemos este color, eh, igual pues si es interno, si es de la LAN, y así para cada uno pues de los diferentes elementos que vamos a tener dentro de lo que tiene que ver con los cuartos, sea cuarto de telecomunicaciones o sala de equipo. Entonces ahí tenemos pues las recomendaciones de los estándares. Eh, También parte de lo que establece la 606 es el etiquetado para cada uno de los cables que nos va a poder, eh, que nos va a permitir, perdón, identificar cada una de las conexiones. Entonces todos los cables deben ser identificados al menos en ambos extremos. Entonces si tenemos el cableado horizontal y el cableado vertical, recordemos que el cableado horizontal pues llega a un toma de telecomunicaciones y luego sigue una trayectoria hasta llegar al cuarto de telecomunicaciones. Entonces, en cada uno de estos puntos debe estar identificado de tal manera que se pueda encontrar cuando hay algún proceso de búsqueda o problema, entonces podamos saber que esta conexión que inicia aquí termina en el cuarto de telecomunicaciones en tal ubicación. Entonces debe haber una identificación en cada extremo y así para todos los cables. Se recomienda instalar más marcas dependiendo pues de la longitud del cable. A veces las etiquetas puede ser que se caigan, si no son de buena calidad puede ser que se caigan, entonces por lo tanto eh, se puede incluir más de una identificación para que evitar pues la pérdida de, de la identificación. Las marquillas deben ser para uso permanente y deben ser sobrepuestas alrededor de la chaqueta del cable. O sea que la etiqueta o la rotulación que nosotros utilicemos para identificar el cable, que no se borre, que sea permanente. Las inscripciones deben ser claras y simples y además resistentes a la humedad y al borrado, preferiblemente impreso en equipos láser para evitar pues que la información se borre. Entonces aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos estos hilos marcados en grueso. Este es el 1A3. El 1A3 identifica pues a todo este conjunto de cables que están en el grupo. Y luego tenemos una etiqueta para cada uno de los hilos, perdón, para cada uno de los cables. En este caso el D02, ya un marcado individual. Entonces, en el caso de los tomas de telecomunicaciones, entonces tenemos D02, que quiere decir que es dato, el puerto 2, y T01 es para voz o telefonía 01. Entonces tenemos aquí pues ya una nomenclatura que nos permite identificar cuáles son pues cuál es un puerto de voz y cuál es un puerto de datos. E incluso recordemos que la normativa, en este caso en cuanto a los colores, nos decía que para teléfono se use rojo, ¿sí? Rojo y azul para terminación de cable horizontal. Entonces, en la parte de los colores, entonces aquí este debería ser rojo, aquí, y este debería ser azul.
En el caso de los accesorios, hay etiquetadoras que se pueden comprar para realizar pues este tipo de etiquetado especial y existen cintas específicamente diseñadas para la parte de la rotulación. Entonces use un único identificador para cada servicio de cable. Entonces tenemos el A01, en el otro extremo también tiene A01. Identifique cada elemento de conexión en forma visible. Use iconos o colores de chaquetas para personalizar su instalación. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, ese identificador link original. Aquí. Entonces el cable va etiquetado con 1A-B01. Entonces esta es una nomenclatura que fue creada como una forma de identificar de manera exclusiva a cada una de las conexiones. Entonces aquí aparece pues una descripción de qué es lo que significa esta etiqueta. El 1 quiere decir que es del piso 1, el A quiere decir que es un cuarto, el cuarto A, luego el B quiere decir que es el patch panel de conexiones B y el 01 el puerto 1. Y así pues, generalmente muchos van a tener 1A y también van a tener B, porque hay muchas conexiones del piso 1 que van al cuarto A y en el patch panel B, pero lo que va a variar pues estos últimos dos dígitos. Puede ser el 02, el 03, el 04, el 05, hasta el 48, que son generalmente los puertos que tiene un patch panel. Si es un patch panel de 48 puertos, o si es de 24, pues sería hasta 24. Las trayectorias de los cables, pues también deben estar identificadas. Identifique las trayectorias de los cables en ambos extremos. Identifique también cuando una trayectoria sufre una modificación, dando un nombre a cada rama. Entonces, los cuartos y espacios pues también deben estar identificados. Cada espacio debe ser identificado. Identifique los espacios con un único código. Es mejor si el código de identificación es visible hacia el exterior. Entonces tenemos aquí CT2B. ¿Qué quiere decir? Pues cuarto de telecomunicaciones 2B. 2B. Entonces ahí tiene una identificación. Los registros, siempre en la parte de la documentación, que es el ámbito de la 606. Cree una base de datos con todos los documentos y datos necesarios. Evite datos innecesarios o datos que sean difíciles de mantener. Incluya todos los identificadores empleados a lo largo pues, de la instalación. El tamaño de su registro debe estar relacionado con el tamaño de la instalación. Entonces aquí pues tenemos eh, unos ejemplos de identificadores. Use nomenclaturas simples y claras. Entonces no hay que pues incluir eh, tantos componentes que a la larga dificulten pues el proceso de identificación o de comprensión del etiquetado. Si existe pues una nomenclatura, como vimos aquí, debe existir pues una documentación donde se exprese cada elemento, cómo se puede identificar, cómo facilitar la identificación. Entonces, por ejemplo, tenemos C y luego 3. Esta X podrían ser tres números, C de cable y tres números. CT y dos números. Cuarto de telecomunicaciones, que sería CT, y luego pues dos números. AT y luego tres números, que sería área de trabajo, y luego tres números que identifican pues a cada área de trabajo. Mostrar todos los datos pertinentes con un propósito específico para inventario, para movimientos y cambios que se puedan realizar. Una infraestructura de cableado generalmente pues, puede sufrir modificaciones. Entonces por eso es importante siempre dejar documentado
cualquier modificación o cualquier cambio que se haga a la infraestructura de red. Si se emplean aplicaciones basadas en PC, se facilita el envío e impresiones de los reportes, que sería lo ideal, pues tenerlo digitalizado. Reportes de cable, lista de todos los cables instalados y algunos datos técnicos. Reporte de las conexiones cruzadas, lista de todas las conexiones cruzadas indicando su localización, cuarto de telecomunicaciones, piso y otros datos pues, que consideremos necesarios al momento de desarrollar pues, la documentación. Y aquí pues tenemos una documentación. Tenemos el cable ID C001, está en el closet CT1A, que quiere decir que es el piso 1 en el closet A. La trayectoria es la 1A3, el área de trabajo es el 35, instalador, quien lo instaló, en este caso pues, una empresa que se llama Cablesa, datos del cable, UTP categoría 6, New Link, que es la marca del cable, y la longitud, que es de 53 metros. Entonces esa puede ser información que a la larga pues resulte relevante en los procesos de fallas y resoluciones de problemas. Xconnect 3C1A, Closet CT1A, piso 1, Closet A. Toma dato 148, tipo Patch Panel 48 puertos, categoría 6. La posición en el rack C en la posición C. Entonces un rack o un gabinete, entonces está formado por unidades de rack y en ese están alojados pues los diferentes tipos de dispositivos. Entonces, si hay diferentes tipos de dispositivos aquí, digamos que cada uno de estos son patch panel o switches o diferentes componentes, entonces pues también deberían estar etiquetados. Este podríamos decir que es el A de arriba, este es la posición B y esta es la posición C. Y este pues sería el rack C. El rack C. Bien, también necesitamos pues tener el diagrama del cableado vertical sin escala, mostrando todos los cuartos de telecomunicaciones, mostrando todas las rutas del backbone. Es lo que vemos aquí. TR, 3A, TR, 3B, TR2, LR, TR1 y la entrada de servicio. Esto es en el edificio A. Entonces en el edificio A tenemos el cuarto de telecomunicaciones 1, el cuarto de telecomunicaciones 2, el cuarto de telecomunicaciones 3A y el cuarto de telecomunicaciones 3B, que sería como el piso 1, el del piso 2 y en el piso 3 pues hay 2. Entonces está el A y está el B. Cuando hay pues más de uno, entonces todo eso pues también debe haber documentación. En el caso del cableado horizontal, pues, sin escalas, muestre todos los enlaces diferentes empleados, por ejemplo, telefonía y datos. Aquí tenemos diferentes componentes. El A quiere decir que es un patch core categoría 6 de 1 metro. B, patch panel 24 puertos categoría 6. C, UTP categoría 6, cable. ¿Qué punto de aquí? Un cable. D, punto de consolidación. De aquí. Jack RJ45 categoría 6. De aquí. Y F que sería pues el patchcore categoría 6 de 3 metros. Aquí. Entonces cada uno de esos componentes pues están descritos también dentro de la documentación. Y en este caso pues además incluyen pues los códigos de los productos New Link que se están utilizando para cada uno de estos componentes. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos de la parte del etiquetado, que es esencial pues para la administración.
Entonces las etiquetas deben cumplir los requisitos específicos del estándar UL pues 969, que establece diferentes recomendaciones que van pues desde la durabilidad de las etiquetas, lo que tiene que ver la retardación contra incendios y todos esos elementos. Entonces podemos ver aquí que hay en este caso un switch, el switch B, y pues sus puertos tienen un número, pero el switch está identificado. Y las conexiones en la parte frontal del wallplay, vemos que están identificadas cada una de las conexiones. El 1A, B47, el 1A, B46, el 1A, B55, el 1A, B56. Y aquí pues en la parte interna también pues están identificadas las conexiones. Entonces la 606 pues también aborda la parte de los mapas, incluye la localización de cada estación de trabajo, muestra los identificadores asignados a cada punto, el detalle depende de la complejidad y el tamaño. Y algunos tipos de arreglos son empleados para hacer pues una mejor ilustración. Bien. Entonces aquí podemos ver pues un plano de piso que incluye pues, diferentes elementos. Bien, entonces por hoy vamos a quedar aquí. Luego vamos a seguir dando otras recomendaciones de acuerdo pues, a como lo establecen las normativas para los subsistemas de cableado estructurados.